Esta historia me llegó de parte de Laura, una seguidora que vive en una zona rural de Guatemala. Me escribió hace 3 semanas con una experiencia que vivió hace años en la casa de su infancia. Si tú también creciste en el campo o en algún lugar donde las leyendas antiguas todavía se respetan, probablemente entiendas de qué estoy hablando. Si tienes una historia similar sobre criaturas que no deberían existir pero que viste con tus propios ojos, compártela en los comentarios. Me fascina conocer las experiencias de ustedes. Ahora, esto es lo que Laura vivió cuando era apenas una niña de 8 años. Crecí en una finca alejada de cualquier pueblo. La casa donde vivíamos con mis padres y mis 2 hermanos mayores era antigua, construida por mi bisabuelo a principios del siglo pasado. Era grande, de paredes gruesas de adobe y techo de tejas rojas que crujía durante las tormentas. Alrededor teníamos cultivos de café y maíz, un gallinero, algunos cerdos, y más allá, un bosque denso que nadie de la familia se atrevía a explorar demasiado. Desde muy pequeña aprendí las reglas. Mi abuela, que vivía con nosotros, era muy estricta con ellas. No eran reglas normales como no cruces la calle sin mirar o lávate las manos antes de comer. Eran reglas que sonaban extrañas, casi supersticiosas, pero que todos en la casa seguíamos sin cuestionar. Regla número 1. Nunca dejar comida afuera después del anochecer. Regla número 2. Nunca silbar de noche, especialmente cerca de la casa. Regla número 3. Si escuchas que alguien te llama por tu nombre desde el bosque, no respondas ni voltees. Regla número 4. Nunca, bajo ninguna circunstancia, abras la trampilla del sótano. Esa última regla era la más importante. La trampilla estaba en la cocina, en una esquina cerca de la despensa. Era de madera pesada, con un candado oxidado que parecía llevar décadas cerrado. Mi abuela guardaba la única llave colgada de una cadena en su cuello, y nunca se la quitaba, ni siquiera para dormir. Cuando le pregunté por qué no podíamos abrir la trampilla, mi abuela me miró con una seriedad que me asustó. «Porque ellos viven ahí abajo», dijo simplemente. «Y mientras no los molestemos, ellos no nos molestarán a nosotros». «¿Quiénes son ellos?», pregunté. «Los guardianes, los antiguos, los que estaban aquí antes que nosotros». Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. «Tu bisabuelo hizo un trato con ellos cuando construyó esta casa. Les dio el sótano como su espacio, y a cambio nos protegen. Mantienen alejadas las cosas malas. Pero si rompemos el acuerdo, si entramos en su territorio», no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El miedo en sus ojos decía suficiente. Durante años, obedecí las reglas sin problemas. La vida en la finca era tranquila. Ayudaba a mi mamá con las tareas del hogar, jugaba con mis hermanos en el patio, y por las noches nos reuníamos alrededor de la mesa mientras mi abuela contaba historias de cuando ella era joven. Pero había señales, pequeñas cosas que ahora, mirando hacia atrás, debía haber notado más. A veces, en las noches muy silenciosas, se escuchaban sonidos debajo de la casa, rasguños suaves, pasos pequeños y rápidos, susurros en un idioma que no reconocía. Mi papá decía que eran ratas o zarigüeyas que se metían bajo los cimientos, pero yo sabía que no eran animales. Los animales no susurran. También había momentos en que encontrábamos ofrendas junto a la trampilla, pequeños montoncitos de piedras pulidas, flores silvestres organizadas en patrones circulares. Una vez, encontré una figura tallada en madera que parecía representar a una persona, pero con proporciones extrañas. Brazos demasiado largos, dedos demasiado numerosos, una cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Mi abuela recogía estas ofrendas con cuidado y las quemaba en el patio trasero, murmurando oraciones en un español antiguo mezclado con palabras en un idioma que sonaba como el de los indígenas de la región, pero que era diferente, más áspero, más gutural. Todo cambió el verano en que cumplí 8 años. Mi abuela enfermó. Fue repentino y severo. Un día estaba bien, caminando por la casa, cocinando, contando sus historias. Al día siguiente, apenas podía levantarse de la cama. La fiebre la consumía. Deliraba, hablando con personas que no estaban allí, advirtiendo sobre cosas que ninguno de nosotros podía ver. «Están inquietos», murmuraba entre sueños. «Tienen hambre. Hace demasiado tiempo. Necesitan...».
Nunca terminaba esas frases antes de caer de nuevo en la inconsciencia. Mis padres trajeron al médico del pueblo más cercano. Examinó a mi abuela y no encontró nada específico. Podría ser su edad, dijo vagamente. A veces los ancianos simplemente se apagan. Pero yo sabía que era algo más. Todos lo sabíamos. La noche que todo empeoró fue una noche sin luna. El cielo estaba completamente negro, sin estrellas visibles. Una oscuridad tan densa que parecía sólida. Yo estaba en mi habitación, tratando de dormir, cuando escuché el primer golpe. Venía de abajo, no del piso inferior de la casa, sino de más abajo, del sótano que nunca habíamos abierto. Toc, toc, toc. 3 golpes espaciados, deliberados, como si alguien estuviera tocando una puerta desde el otro lado. Me senté en la cama, con el corazón latiendo fuerte. Esperé, conteniendo la respiración. Los golpes se repitieron, más fuerte esta vez. Toc, toc, toc. Escuché movimiento en la casa, pasos apresurados, voces susurrando urgentemente. Mis padres estaban despiertos. Me levanté y salí de mi habitación. Mis hermanos también habían salido de la suya, con caras pálidas y ojos muy abiertos. «Vuelvan a dormir», nos ordenó mi papá, pero su voz temblaba. Toc, toc, toc. Vime. Los golpes continuaron. Ahora venían acompañados de rasguños, como uñas largas arrastrándose sobre madera. Mi mamá corrió a la habitación de mi abuela. La encontró sentada en la cama, completamente despierta a pesar de su enfermedad, con los ojos fijos en la puerta. «Ya empezó», dijo mi abuela con voz ronca. «El hambre es demasiada. Rompimos algo sin querer. ¿Dejaron comida afuera?» Mi mamá palideció. Esa tarde, habíamos hecho una parrillada en el patio, y en la prisa de llevar a mi abuela de vuelta a su cama cuando empeoró, habíamos dejado los restos de comida en una mesa afuera. Habíamos roto la primera regla. Los golpes se volvieron frenéticos. Ya no eran 3 golpes espaciados, era un aporreo constante, como si docenas de puños diminutos golpearan la trampilla desde abajo. Y entonces escuchamos las voces. Eran agudas y ásperas, como si múltiples gargantas pequeñas hablaran al unísono. No podía entender las palabras, pero el tono era claro. Enojo, hambre, demanda. Mi papá bajó las escaleras con una linterna y un machete que guardaba para trabajar en los cultivos. Yo lo seguí a pesar de sus protestas. Necesitaba ver. Cuando llegamos a la cocina, la escena me heló la sangre. La trampilla estaba temblando, literalmente vibrando en su marco como si algo debajo la estuviera empujando con fuerza terrible. El candado oxidado crujía, esforzándose por mantenerse cerrado. Alrededor de los bordes de la trampilla, donde la madera se encontraba con el piso de baldosas, salía un humo gris pálido que no olía a nada pero que hacía picar los ojos. Y las voces. Dios, las voces. Ya no eran solo sonidos incomprensibles. Ahora podía distinguir palabras en español, mezcladas con ese otro idioma. Hambre, hambre. Prometieron, dieron. Ahora nada. Hambre, abran, abran, hambre. Mi papá se quedó paralizado en la entrada de la cocina, el machete temblando en su mano. «Ve por tu abuela», me dijo sin apartar la vista de la trampilla. Rápido. Corrí escaleras arriba. Mi abuela ya estaba siendo ayudada por mi mamá a bajar. Se movía con dificultad, apoyándose pesadamente en el brazo de mi madre, pero en su rostro había una determinación feroz. Llegó a la cocina y observó la trampilla vibrante con ojos entrecerrados. «Han pasado 3 meses», murmuró. 3 meses sin ofrendas. «¿Ofrendas?», preguntó mi papá. Pensé que las ofrendas eran lo que ellos nos dejaban a nosotros. Mi abuela negó con la cabeza lentamente. «No, hijo, esas eran señales, recordatorios del pacto. Yo debía dejarles comida cada 3 días, comida específica, pero con la enfermedad, olvidé, perdí la cuenta». Su voz se quebró. La trampilla dejó de vibrar abruptamente. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el ruido. Era un silencio expectante, hambriento. Entonces escuchamos el primer rasguño en las paredes. No en las paredes exteriores, en las paredes interiores. Como si algo pequeño estuviera trepando por dentro de la estructura de la casa.
moviéndose entre los espacios que no deberían ser accesibles. Los rasguños se multiplicaron, docenas de ellos, cientos tal vez, rodeándonos, subiendo por las paredes hacia donde estábamos. «Necesitamos darles algo», dijo mi abuela urgentemente. «Ahora, antes de que salgan». «¿Salgan?». Mi mamá abrazó a mis hermanos contra ella. «¿Pueden salir? Si tienen suficiente hambre, si el pacto se rompe lo suficiente, sí, pueden». Mi abuela se llevó la mano a la cadena en su cuello, sacando la llave. Pero prefieren no hacerlo, prefieren permanecer abajo, en la oscuridad. Solo necesitan que recordemos el acuerdo. Los rasguños ahora venían de todas direcciones, del techo, de las paredes, del piso mismo bajo nuestros pies. Mi abuela abrió la despensa con manos temblorosas y comenzó a sacar comida, pan, frutas, carne seca, miel. La amontonaba en sus brazos sin orden ni lógica aparente. «Laura», me llamó. «Ven aquí». Me acerqué, aterrada pero obediente. «Vas a tener que aprender esto», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Porque algún día, cuando yo no esté, tú serás quien mantenga el pacto». «¿Por qué yo?», susurré. «Porque eres la que tiene el don. Puedes sentirlos, ¿verdad? Siempre has podido». Era cierto. Siempre había sentido la presencia bajo la casa, una conciencia múltiple, antigua, hambrienta pero no necesariamente malévola, simplemente otra. Mi abuela caminó hacia la trampilla, la comida apilada en sus brazos. Los rasguños se detuvieron, como si lo que fuera que estaba en las paredes estuviera esperando, observando. Con la llave que colgaba de su cuello, abrió el candado. El clic metálico resonó en el silencio como un disparo. «No mires directamente hacia abajo», me advirtió. «No importa qué veas o qué escuches, no los mires directamente». Levantó la trampilla. El olor que salió fue indescriptible. No era podrido exactamente. Era tierra húmeda, hojas en descomposición, algo almizclado y animal, pero no de ningún animal que conociera. Y debajo de todo eso, algo dulce y enfermizo que hacía que mi estómago se revolviera. Pero peor que el olor fue el sonido, respiraciones, docenas de ellas, pequeñas, rápidas, ansiosas, como perros jadeando pero más agudo, y susurros, tantos susurros superpuestos que se convertían en un zumbido constante. Mantuve la mirada fija en el rostro de mi abuela, siguiendo su instrucción. Pero por el rabillo del ojo podía ver movimiento en la oscuridad del sótano abierto. Formas pequeñas, muchas de ellas, moviéndose, trepando unas sobre otras, acercándose a la apertura. Mi abuela comenzó a dejar caer la comida en el sótano, pedazo por pedazo, pan, manzanas, tiras de carne seca. Cada vez que algo caía, había un frenesí de movimiento abajo, sonidos de masticación rápida, peleas breves por los pedazos más grandes, y luego silencio expectante esperando el siguiente bocado. Cuando terminó, mi abuela vertió el frasco completo de miel directamente en la oscuridad. El líquido dorado desapareció en segundos, acompañado de sonidos de lamido y satisfacción. «Perdón», dijo mi abuela en voz alta, dirigiéndose a la oscuridad. «Perdón por el descuido, perdón por el hambre. El pacto se mantiene, como siempre, como será». Las respiraciones se calmaron, los susurros se suavizaron hasta convertirse en algo casi musical, casi agradecido. Mi abuela cerró la trampilla lentamente y volvió a colocar el candado. En el momento en que el candado hizo clic, todos los sonidos en las paredes cesaron. La casa quedó en completo silencio. Nos quedamos allí, todos sin hablar, durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, mi papá dejó escapar un suspiro tembloroso y bajó el machete. ¿Qué son?», preguntó. Mi abuela se apoyó contra la pared, exhausta por el esfuerzo. «Son antiguos», dijo. «Estaban aquí mucho antes de que llegaran los españoles, antes de que llegaran los mayas incluso. Son los originales, los que caminaban estas tierras cuando los árboles eran jóvenes». Se detuvo para tomar aire. «Tu bisabuelo los encontró cuando estaba cavando los cimientos de esta casa. Excavó demasiado profundo y abrió una de sus guaridas. Lo atacaron. Casi lo matan. ¿Y?». Mi mamá apenas podía hablar. «Y él negoció.
Les ofreció un trato. Si lo dejaban construir su casa aquí, si lo dejaban vivir en esta tierra, él les daría refugio permanente debajo de su hogar. Les daría comida regularmente y nunca intentaría dañarlos o expulsarlos. ¿Y aceptaron? No solo aceptaron, mejoraron el trato. Dijeron que si cumplía su parte, ellos protegerían su casa y su familia de todo mal exterior. Mantendrían alejados a ladrones, animales peligrosos, enfermedades, incluso a otros espíritus malignos. Mientras el pacto se mantuviera, la familia estaría a salvo. Miré hacia la trampilla cerrada. Desde el otro lado podía sentir algo, una presencia colectiva. Miles de ojos invisibles observándonos, pero ya no sentía amenaza, solo vigilancia, protección incluso. ¿Cuántos son?, pregunté en voz baja. Mi abuela me miró con expresión seria. No lo sé, nunca he contado, nunca he mirado realmente, pero siento que son muchos. Una colonia completa viviendo en túneles que excavaron bajo toda la propiedad. Esta casa es apenas la entrada de su mundo. Durante las semanas siguientes mi abuela me enseñó todo sobre el pacto, cómo preparar las ofrendas, qué alimentos preferían, frutas dulces, miel, carne cruda, pan recién horneado, con qué frecuencia debían alimentarse, cada 3 días sin falta. Y las otras reglas, nunca silbar de noche porque eso los irritaba, nunca dejar comida afuera porque eso confundía el acuerdo, nunca responder a voces del bosque porque esas no eran de ellos, sino de cosas que ellos mantenían alejadas. ¿Cómo se ven?, le pregunté una noche mientras preparábamos una ofrenda. Ella pensó por un largo momento antes de responder. Solo los he visto una vez, cuando era más joven que tú. Cometí un error. Miré directamente hacia abajo cuando tu bisabuelo abrió la trampilla. Sus manos temblaron ligeramente mientras cortaba frutas. Son pequeños, del tamaño de un gato grande tal vez, pero no son animales. Tienen forma vagamente humana. Caminan en 2 patas. Tienen manos con demasiados dedos. Sus caras... Se detuvo. Sus caras son casi humanas, pero los ojos son demasiado grandes, y sus bocas tienen demasiados dientes, pequeños, afilados, diseñados para comer cualquier cosa. ¿Dan miedo?, pregunté. Al principio sí, mucho, pero después de verlos por un momento, sentí algo más. Sentí antigüedad, cansancio. Han vivido tanto tiempo, Laura. Tanto que ya casi no recuerdan cómo era el mundo cuando ellos caminaban libremente bajo el sol. Ahora prefieren la oscuridad, la quietud. Solo piden que no los olvidemos. Esa noche tuve un sueño, o tal vez fue más que un sueño. Estaba parada en el sótano. No el sótano debajo de nuestra casa, sino algo mucho más grande. Una caverna enorme que se extendía en todas direcciones. Las paredes brillaban con un musgo fosforescente que daba apenas suficiente luz para ver, y allí estaban ellos. Cientos, miles tal vez. Pequeñas figuras encorvadas con piel que parecía corteza de árbol antiguo. Sus ojos enormes y brillantes me observaban sin pestañear, pero no con hostilidad, con curiosidad, con reconocimiento. Uno de ellos se acercó. Era ligeramente más grande que los demás, con marcas en la piel que parecían cicatrices rituales. «Nueva guardiana», dijo con una voz como hojas secas rozando piedra. «Vemos en ti, sentimos en ti. ¿Mantendrás el pacto?» «Sí», respondí, aunque no estaba segura de cómo podía hablar en el sueño. «Lo mantendré». La criatura inclinó su cabeza en un gesto que podría haber sido respeto o agradecimiento. «Nosotros también mantenemos nuestra parte. Protegemos, vigilamos. Las cosas del bosque profundo no cruzan mientras estemos aquí. Las sombras que caminan de noche no tocan esta casa. El pacto es bueno para ambos». «¿Qué son ustedes?», pregunté. «¿De dónde vienen?» La criatura hizo un sonido que podría haber sido risa o podría haber sido llanto. Era difícil distinguir. Éramos primeros, antes de grandes ciudades de piedra, antes de hombres que escriben. Éramos muchos. Todo el continente era nuestro, pero vinieron otros, más fuertes, más crueles. Nos empujaron bajo tierra, nos escondimos, nos adaptamos, olvidamos luz de sol, aprendimos oscuridad. Miré alrededor de la caverna a todas esas criaturas antiguas observándome con sus ojos demasiado grandes. ¿Por qué hacen pactos con humanos? Porque humanos recuerdan, humanos cuentan historias, humanos mantienen memoria de lo que fue.
Si hacemos pacto con familia, esa familia recuerda que existimos. Nos da propósito más allá de solo sobrevivir. Nos da... Hizo una pausa, buscando la palabra, significado. Desperté con lágrimas en mis ojos, no de miedo, sino de una tristeza profunda que no podía explicar completamente. Mi abuela estaba sentada junto a mi cama, observándome, como si hubiera sabido que tendría ese sueño. «Los viste, ¿verdad?», asentí. «Bien, ahora entiendes. No son monstruos, son refugiados, supervivientes de un mundo que ya no existe. Y nosotros somos sus custodios tanto como ellos son nuestros protectores». Viví en esa casa hasta los 16 años. Durante esos 8 años mantuve el pacto fielmente. Cada 3 días preparaba ofrendas y las dejaba en la trampilla. Mi abuela me enseñó a abrirla, siempre sin mirar directamente hacia abajo, dejar la comida, murmurar las palabras de agradecimiento y cerrar de nuevo. La casa prosperó durante esos años. Nunca fuimos robados, aunque vecinos a kilómetros de distancia sufrieron asaltos. Nunca tuvimos problemas con animales salvajes destruyendo cultivos. Cuando una tormenta terrible devastó la región, nuestra casa permaneció intacta mientras otras perdieron techos completos. Y por las noches, cuando todo estaba silencioso, podía escuchar los susurros debajo del piso. Ya no me asustaban. Eran como una canción de cuna, un recordatorio de que no estábamos solos, pero estábamos protegidos. Cuando cumplí 16, mis padres decidieron mudarse a la ciudad. Mis hermanos ya se habían ido para estudiar. La vida en la finca era demasiado difícil, especialmente con mi abuela cada vez más débil. La noche antes de irnos, mi abuela me llevó a la cocina. Abrió la trampilla por última vez. «Nos vamos», anunció a la oscuridad debajo. «La familia se va, pero una regresará, la guardiana regresará, lo prometo». Los susurros se elevaron desde abajo. Sonaban casi tristes. Mi abuela cerró la trampilla y me dio la llave. «Esta es tu responsabilidad ahora. Algún día cuando estés lista volverás. Esta casa es tuya, está en mi testamento, y cuando regreses reanudarás el pacto». «¿Y si no regreso?», pregunté. «¿Y si decido quedarme en la ciudad?». Ella me miró con esos ojos antiguos que parecían ver a través del tiempo. «Regresarás, porque lo sientes, Laura. Sientes el llamado. Y eventualmente, el llamado será más fuerte que cualquier vida que construyas en otro lugar». Tenía razón. Pasaron 12 años. Estudié, trabajé, intenté construir una vida urbana normal, pero siempre había una inquietud, un sentimiento de incompletitud. Y los sueños nunca pararon. Cada pocas semanas soñaba con la caverna bajo la casa, con las criaturas esperando, con sus ojos grandes observándome, preguntando silenciosamente, «¿Cuándo vuelves?». Mi abuela murió cuando yo tenía 28 años. En su funeral, encontré una carta que había dejado para mí. «Laura, la casa te espera. Ellos te esperan». El pacto se debilitó sin ofrendas regulares, pero no se rompió. Pueden esperar más tiempo que cualquier humano puede vivir, pero esperan mejor cuando saben que no están olvidados. Vuelve, niña. Cumple lo que empecé. Mantén viva la memoria de lo que fue y lo que siempre será. 3 meses después, regresé a la finca. La casa estaba en sorprendentemente buen estado considerando que había estado abandonada por años. Las paredes seguían firmes, el techo intacto, como si algo la hubiera estado cuidando. Entré a la cocina con una bolsa de comida que había traído de la ciudad. Pan, frutas, miel, carne. La trampilla estaba exactamente como la recordaba. El candado seguía cerrado. Saqué la llave que había guardado todos esos años y la inserté en el mecanismo oxidado. Cuando levanté la trampilla, el olor familiar me golpeó. Tierra, hojas, algo antiguo y animal, y los escuché, los susurros, más suaves ahora, casi tímidos. «Regresaste», dijeron las voces desde la oscuridad. «Guardiana regresó». «Sí», respondí, dejando caer la comida en el sótano. Regresé, y el pacto continúa. El frenesí de alimentación que siguió fue música para mis oídos, sonidos de gratitud, de bienvenida, de hogar. Han pasado 2 años desde entonces. Vivo en la casa ahora,
He renovado algunas partes, pero la estructura esencial permanece. Y cada 3 días, sin falta, abro la trampilla y dejo ofrendas. A veces, en las noches muy tranquilas, los escucho más claramente, moviéndose en sus túneles, cantando canciones en su idioma antiguo, viviendo sus vidas bajo mis pies. Y sé que mientras yo los alimente, mientras mantenga la memoria del pacto, ellos mantendrán su parte. Esta casa, esta tierra, está protegida, no por cercas o alarmas o perros guardianes, sino por algo mucho más antiguo, mucho más poderoso, por los que viven bajo la casa, los primeros, los olvidados, los que permanecen. Y así concluye lo que Laura me compartió. Me dice que todavía vive en esa casa, que el pacto continúa, y que algún día enseñará a sus propios hijos o a algún miembro joven de la familia a mantenerlo. Si creciste con historias de duendes, aluxes o cualquier criatura pequeña que vive bajo tierra y que debe ser respetada, cuéntame en los comentarios. Estas leyendas existen en casi todas las culturas rurales por alguna razón, tal vez porque hay algo de verdad en ellas. Cuida tus pactos, respeta lo antiguo, y nos escuchamos en la próxima historia. Esta historia me la envió Carlos, un seguidor del canal que vive en un pequeño pueblo de la sierra. Cuando leí su mensaje por primera vez, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Si tú también has vivido algo inexplicable y quieres que lo comparta aquí, déjamelo en los comentarios o envíamelo directamente. Me fascina leer cada una de sus experiencias. Ahora, lo que Carlos vivió hace 2 años en la casa de su abuela es algo que lo persigue hasta el día de hoy. Una historia sobre pactos antiguos, brujería y algo que nunca debió ser despertado. Mi nombre es Carlos, tengo 32 años, y lo que voy a contar sucedió hace exactamente 2 años, aunque para mí se siente como si hubiera pasado ayer. Cada detalle permanece grabado en mi mente con una claridad que a veces desearía no tener, pero necesito contarlo. Necesito que alguien más sepa lo que pasó en esa casa, en ese pueblo olvidado entre las montañas. Todo comenzó cuando recibí la llamada de mi tía Lucía. Era una tarde de octubre. El sol se estaba poniendo y yo acababa de llegar a mi apartamento después de un día agotador en la oficina. El teléfono sonó justo cuando me quitaba los zapatos. Era mi tía, y su voz sonaba extraña, quebrada. «Carlos, tu abuela falleció esta mañana», dijo sin rodeos. «Fue en paz, dormida, pero necesitamos que vengas al pueblo. Hay cosas que resolver, papeles, la casa». Mi abuela Remedios. Hacía casi 5 años que no la veía. La vida en la ciudad, el trabajo, las excusas de siempre. Una ola de culpa me golpeó el pecho. Prometí llegar al día siguiente. El pueblo se llamaba San Miguel del Monte, enclavado en una sierra que parecía olvidada por el tiempo. 3 horas de carretera desde la ciudad, la última hora por caminos de terracería que hacían vibrar todo el auto. Llegué al atardecer del día siguiente. El pueblo era más pequeño de lo que recordaba. Apenas 50 casas, una iglesia antigua con la pintura descascarada, una plaza con árboles centenarios. El silencio era denso, interrumpido solo por el ladrido ocasional de algún perro. La casa de mi abuela estaba en las afueras, una construcción vieja de adobe con techo de tejas rojas, rodeada por un terreno amplio donde ella cultivaba hierbas y flores. El portón de madera crujió cuando lo empujé. El jardín estaba descuidado, las plantas crecían salvajes. Un olor peculiar flotaba en el aire, una mezcla de tierra húmeda y algo más, algo que no pude identificar en ese momento. Mi tía me esperaba en el porche. Lucía más envejecida de lo que recordaba, su cabello casi completamente gris ahora. Me abrazó sin decir nada. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «Gracias por venir, mijo», susurró. «Necesitamos hablar de muchas cosas». El funeral fue al día siguiente. Pequeño, íntimo. La mayoría de los asistentes eran viejos del pueblo. Rostros arrugados que miraban con una mezcla de respeto y algo más. Algo parecido al miedo.
Lo noté en cómo algunos evitaban acercarse demasiado al ataúd, en cómo persignaban con movimientos rápidos, casi nerviosos. Después del entierro, mi tía y yo regresamos a la casa. Nos sentamos en la cocina, donde ella preparó café en una vieja cafetera de peltre que reconocí de mi infancia. El silencio entre nosotros era pesado. Carlos, comenzó finalmente, removiendo su café sin mirarlo. Hay cosas sobre tu abuela que nunca supiste. Cosas que la familia decidió mantener ocultas. Levanté la vista, intrigado. ¿Qué tipo de cosas? Ella suspiró profundamente. Tu abuela no era solo una señora que cultivaba plantas medicinales. Ella sabía cosas. Hacía cosas. La gente del pueblo venía a buscarla para todo tipo de problemas. Enfermedades que los doctores no curaban. Maldiciones. Mal de ojo. Amores perdidos. ¿Brujería? Pregunté incrédulo. Así le llaman algunos. Ella decía que solo usaba el conocimiento antiguo, lo que le enseñó su madre y su abuela antes que ella. Una línea que se remontaba generaciones atrás. Mi tía hizo una pausa. Sus manos temblaban ligeramente. Pero hay algo más. Algo que te incumbe directamente. Sacó un sobre amarillento de su bolso. Estaba sellado con lacre rojo. En la parte frontal, con la letra temblorosa de mi abuela decía, para Carlos, abrir solo después de mi muerte. Ella me dio esto hace 6 meses, explicó mi tía. Me hizo prometerle que te lo entregaría personalmente, y me hizo prometerle algo más. Su voz se quebró, que me aseguraría de que hicieras lo que dice la carta, que lo hicieras exactamente como ella indica. Tomé el sobre con manos temblorosas. El lacre se rompió con un chasquido seco. Dentro había 2 hojas escritas con esa misma letra temblorosa. Comencé a leer. Mi querido Carlos, si estás leyendo esto, significa que ya partí de este mundo. No temas por mí, pues hice las paces con mi destino hace mucho tiempo. Pero escribo esto porque hay algo que debes saber, algo que debes hacer. Cuando yo tenía 20 años, tu bisabuela me enseñó los secretos de nuestra familia. Somos guardianas, Carlos. Guardianas de un pacto muy antiguo, sellado hace más de 200 años por nuestra antepasada, Remedios I, de quien heredé mi nombre. Ella hizo un trato con algo que no era de este mundo. A cambio de poder, conocimiento y protección para sus descendientes, prometió que cada generación mantendría vigente el pacto. Cada 20 años, en la noche de luna nueva más cercana al Día de Muertos, la guardiana de turno debe realizar un ritual en el sótano de esta casa. Un ritual de renovación. Yo lo he hecho durante 50 años. Tu madre debió ser la siguiente, pero ella se fue del pueblo. Rechazó nuestro legado. Por eso la línea salta a ti. Eres el único descendiente directo que queda. No tienes hermanos. Tus primos son hijos de ramas lejanas. El próximo ritual debe realizarse el 2 de noviembre de este año, a medianoche. Las instrucciones exactas están en el libro que encontrarás en el sótano, dentro del baúl de hierro. La llave está enterrada bajo la tercera maceta de barro, a la izquierda de la entrada trasera. Carlos, esto no es una petición, es una obligación. Si el pacto no se renueva, si el ritual no se realiza, las consecuencias serán terribles. No solo para ti, sino para toda la familia, para todo el pueblo. Lo que mantuvimos contenido durante 2 siglos será liberado. No te pido que entiendas, solo que confíes en mí. He protegido esta familia toda mi vida. Ahora te toca a ti. Con amor, tu abuela Remedios. Dejé caer las hojas sobre la mesa. Mi corazón latía acelerado. Esto es una locura, murmuré. Yo también lo pensé al principio, dijo mi tía en voz baja. Pero he vivido en este pueblo toda mi vida, Carlos. He visto cosas. Tu abuela, ella mantenía algo bajo control. Desde que murió, hace apenas 3 días, cosas extrañas están pasando. ¿Qué tipo de cosas? Animales muertos sin razón aparente. Perros que aúllan toda la noche mirando hacia esta casa. María del Rosario, la vecina de al lado, dice que escucha voces que vienen del jardín cuando pasa por aquí después del anochecer. Y yo misma, anoche vine a revisar la casa y sentí algo, una presencia. Tía, ¿esto suena a superstición? ¿A historias de viejas? Sus ojos brillaban con una intensidad que me asustó. Tu abuela me mostró cosas antes de morir, Carlos. Cosas reales.
El libro del que habla en la carta, lo vi una vez cuando era niña. Está escrito en un idioma que no es español, con símbolos que hacen que te duela la cabeza solo de mirarlos. Miré por la ventana. El sol ya se había ocultado completamente. Las sombras del jardín parecían más densas de lo normal. Un escalofrío recorrió mi espalda. Supongamos que todo esto es real, dije lentamente. ¿Qué pasa si no hago el ritual? Mi tía se puso pálida. Según tu abuela, el pacto se rompería, y lo que está contenido quedaría libre. ¿Qué es lo que está contenido? No lo sé con exactitud. Tu abuela nunca quiso decírmelo. Solo mencionó una vez que era algo que su antepasada invocó sin entender completamente lo que hacía. Algo poderoso y antiguo, y peligroso. Esa noche dormí en la casa, en mi antigua habitación que mi abuela había mantenido exactamente como la dejé la última vez que la visité. No pude conciliar el sueño hasta pasadas las 3 de la madrugada. Cada crujido de la vieja casa me sobresaltaba. En algún momento escuché pasos en el pasillo, pero cuando salí a revisar, no había nadie. Al día siguiente, decidí buscar la llave. Necesitaba ver con mis propios ojos ese libro, ese sótano del que hablaba la carta. Parte de mí esperaba que todo fuera un delirio de una anciana en sus últimos días, pero otra parte, una parte más profunda e instintiva, sabía que era real. Encontré las macetas donde mi abuela indicaba. Conté 3 desde la izquierda y comencé a escarbar en la tierra. A unos 15 centímetros de profundidad, mis dedos tocaron metal. Era una llave antigua, de hierro negro, pesada y fría. Tenía grabados símbolos extraños a lo largo del mango. El acceso al sótano estaba en la cocina, una trampilla de madera que siempre había estado ahí, pero que yo, en mi infancia, nunca había visto abierta. Mi abuela siempre decía que era solo un almacén de conservas. Levanté la trampilla con esfuerzo. Las bisagras chirriaron lastimosamente. Una escalera de madera descendía hacia la oscuridad. Un olor a humedad y algo más subió hasta mí, algo parecido a incienso rancio mezclado con tierra mojada. Encendí la linterna de mi teléfono y comencé a bajar. Los escalones crujían bajo mi peso. El sótano era más grande de lo que esperaba, con techo bajo de vigas de madera. Las paredes eran de piedra, húmedas al tacto. En un rincón, tal como describía la carta, había un baúl de hierro cubierto de óxido y más símbolos grabados. Me acerqué lentamente. El aire aquí abajo se sentía más pesado, como si estuviera cargado de electricidad estática. Mis manos temblaban cuando introduje la llave en la cerradura. Giró con dificultad, pero giró. Abrí el baúl. Dentro había varios objetos. Velas negras, frascos con líquidos de colores oscuros, bolsas con hierbas secas, un cuchillo con mango de hueso tallado. Y el libro. Era un tomo grueso, encuadernado en cuero negro agrietado por los años. No tenía título en la portada, solo un símbolo circular con líneas intrincadas que parecían moverse bajo la luz de mi linterna. Cuando lo toqué, sentí una descarga eléctrica que me hizo retirar la mano instintivamente. Respiré profundo y lo tomé con más determinación. Lo abrí con cuidado. Las páginas eran de un pergamino grueso, amarillento. El texto estaba escrito a mano, en una caligrafía antigua. Había párrafos en español antiguo, pero la mayoría estaba en un idioma que no reconocí. Los símbolos que acompañaban el texto eran complejos, geométricos, inquietantes. Busqué la sección que mi abuela había mencionado. Después de varios minutos, encontré un marcador, una cinta roja que señalaba una página titulada Ritual de renovación del pacto. Comencé a leer las instrucciones. Era detallado, específico. Debía preparar un círculo con sal en el centro del sótano, colocar velas en puntos específicos, quemar ciertas hierbas, recitar palabras en ese idioma extraño a medianoche exacta. Y luego, la parte que me heló la sangre. Debía hacer una ofrenda de sangre. Una gota de la guardiana es suficiente para renovar el lazo que nos une, decía. Pero cuidado, pues si el ritual se interrumpe, si la secuencia no se completa, el guardián que espera del otro lado no podrá regresar a su prisión. ¿Guardián? ¿Prisión? Seguí leyendo, buscando más información. Encontré una sección más adelante que hablaba sobre el origen del pacto.
Según el texto, mi antepasada Remedios I había invocado a una entidad en 1823, desesperada por salvar al pueblo de una sequía que había durado 3 años. La entidad le ofreció un trato: traería las lluvias, protegería al pueblo y a sus descendientes, les daría conocimiento del mundo oculto. A cambio, debía ser alimentada cada 20 años con el ritual, manteniendo así el vínculo que la ataba a este mundo pero también la contenía, evitando que actuara por su propia voluntad. Si el pacto se rompe, leía el texto, el guardián quedará libre de sus ataduras pero no de su hambre, y su hambre es insaciable. Cerré el libro con fuerza, mis manos estaban sudando. Esto no podía ser real, tenía que ser algún tipo de folclore familiar, tradiciones antiguas que mi abuela había tomado demasiado en serio en su vejez. Pero entonces escuché algo, un susurro. Venía de algún lugar del sótano, pero no podía identificar exactamente de dónde. Era como si las mismas paredes estuvieran hablando. No entendía las palabras, pero el tono era inconfundible. Era una invitación, una promesa, una amenaza. Salí del sótano lo más rápido que pude, tropezando en los escalones, mi corazón martilleando en mi pecho. Cerré la trampilla y la aseguré con el pestillo. Me quedé ahí, en la cocina, tratando de recuperar el aliento. Miré el calendario en la pared. Era 28 de octubre. Me quedaban 5 días hasta la fecha indicada en la carta. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, del estrés por la muerte de mi abuela, del ambiente opresivo de ese pueblo aislado. Pero los eventos que siguieron hicieron imposible mantener esa racionalización. La primera noche después de abrir el baúl, me desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Mi habitación estaba oscura, pero podía jurar que había una figura de pie en la esquina. Cuando encendí la luz, no había nada, pero el aire estaba helado y olía a tierra mojada. Al día siguiente, mi tía vino a visitarme. Estaba más pálida que nunca. 2 gallinas murieron anoche en mi corral, me dijo. Sin marcas, sin sangre, solo muertas. Y María dice que su esposo está enfermo, con fiebre alta y delirios. Sigue repitiendo que algo viene, que algo está despertando. Tía, ¿realmente crees que todo esto está conectado? Carlos, he vivido aquí 70 años. Conozco este pueblo, conozco sus ritmos, y te digo que algo está mal, muy mal. Desde que tu abuela murió, es como si una sombra se hubiera posado sobre San Miguel del Monte. Esa tarde, decidí hablar con don Esteban, el hombre más viejo del pueblo. Si alguien sabía sobre la historia real de mi familia, sería él. Lo encontré en su casa, una construcción aún más vieja que la de mi abuela, fumando en su mecedor en el porche. Sabía que vendrías a buscarme, dijo antes de que yo pudiera hablar. Su voz era como grava. Vienes por lo del pacto. Me senté a su lado, sorprendido. ¿Usted sabe sobre eso? Claro que sé. Todos los viejos del pueblo lo sabemos, aunque nunca hablamos de ello abiertamente. Tu abuela Remedios fue la guardiana durante décadas. Mantuvo al pueblo a salvo, alejó las enfermedades, trajo buenas cosechas, pero todo tiene un precio. ¿Qué es exactamente lo que ella mantenía contenido? Don Esteban dio una larga calada a su cigarrillo. Sus ojos, nublados por las cataratas, parecían ver más allá de mí, hacia el pasado. Pinto, mi abuelo me contó la historia cuando yo era joven. En 1823, este pueblo estaba muriendo. No llovía, las cosechas se perdían, la gente se iba o moría de hambre. Tu antepasada, Remedios I, era conocida como una mujer sabia, una curandera, pero también se sabía que conocía los caminos oscuros, las invocaciones que nadie más se atrevía a hacer. Una noche, durante una luna nueva, ella realizó un ritual en lo que ahora es el sótano de tu casa. Invocó algo que no debió invocar. Lo llamó el guardián de las aguas subterráneas, una entidad antigua que habitaba en las profundidades de la tierra. Le pidió que salvara al pueblo, y la entidad aceptó. A la mañana siguiente comenzó a llover. Llovió durante 3 días seguidos. El pueblo se salvó, pero el precio fue que el guardián ahora tenía un vínculo con este mundo a través de tu antepasada y su linaje. Cada 20 años,
Debe ser reconocido. Debe sentir que el lazo permanece. Si no, quedará libre del acuerdo que lo mantiene en su prisión. Y cuando eso pase, tomará lo que considera suyo, las almas del pueblo, todos los que se han beneficiado del pacto durante 2 siglos. Un frío profundo me recorrió la columna vertebral. ¿Y si simplemente me voy? ¿Si abandono el pueblo y nunca regreso? Don Esteban me miró con algo parecido a la lástima. El pacto está en tu sangre, muchacho. No importa dónde vayas. Si lo rompes, las consecuencias te seguirán. Y no solo a ti, a toda tu familia, a todos los que llevan tu apellido. Esa noche, de regreso en la casa, me senté en la cocina con el libro abierto frente a mí. Leí y releí las instrucciones del ritual. Parte de mí aún se resistía a creer que todo esto era real, que realmente tendría que hacer esto. Pero otra parte, cada vez más fuerte, sabía que no tenía opción. El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, el pueblo parecía estar sumido en una tensión palpable. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras que no dejaban pasar el sol. Hacía un frío inusual para la época. Los perros del pueblo aullaban sin cesar. Mi tía vino a verme al atardecer. Traía una bolsa con provisiones. «Mañana es el día», dijo simplemente. «¿Vas a hacerlo?» «No sé si tengo opción». «Siempre hay opción, Carlos. Pero cada opción tiene sus consecuencias». Sacó de su bolsa una botella de mezcal. «Tu abuela tomaba un trago antes de cada ritual. Decía que ayudaba a calmar los nervios y a abrir la percepción. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. Alrededor de las 2 de la madrugada, comencé a escuchar pasos en el piso de arriba, aunque yo estaba solo en la casa. Escuché puertas que se abrían y se cerraban, voces que susurraban en idiomas que no comprendía. A las 5 de la madrugada, bajé al sótano. Necesitaba prepararme, asegurarme de que tenía todo lo necesario. La trampilla se abrió con su chirrido característico. Bajé las escaleras con la linterna. El sótano estaba exactamente como lo había dejado, excepto por un detalle que me heló la sangre. El baúl de hierro estaba abierto, aunque yo recordaba perfectamente haberlo cerrado. Y sobre el baúl, perfectamente ordenados, estaban todos los elementos del ritual. Las velas, el cuchillo, las hierbas, la sal. Alguien o algo los había preparado. Pasé el día en un estado de ansiedad creciente. No pude comer. Cada ruido me sobresaltaba. Vi cómo el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas con una sensación de fatalidad inevitable. A las 11 de la noche me preparé. Me cambié de ropa, poniéndome algo cómodo como indicaba el libro. Tomé el trago de mezcal que mi tía había dejado. Quemaba al bajar, pero efectivamente calmó un poco mis nervios. A las 11:30 bajé al sótano por última vez. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Dibujé el círculo de sal en el centro del sótano, asegurándome de que fuera perfecto. Coloqué las 7 velas en los puntos cardinales y los puntos intermedios, formando una estrella. Encendí cada una con cerillas de madera, nunca con fuego moderno, como especificaba el libro. Coloqué las hierbas en un pequeño brasero de bronce que había encontrado en el baúl. Cuando las encendí, comenzaron a arder con un humo denso y aromático que rápidamente llenó el sótano. El olor era dulzón pero también acre, mareante. Mi reloj marcaba las 11:58. Me coloqué en el centro del círculo de sal, el libro abierto en la página del ritual, el cuchillo en mi mano derecha. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. 11:59. El aire del sótano comenzó a cambiar. Se volvió más denso, más frío. Las velas parpadeaban aunque no había corriente de aire. El humo de las hierbas empezó a moverse de forma extraña, formando patrones que casi parecían tener sentido, como si fueran letras de un alfabeto desconocido. Medianoche. Comencé a recitar las palabras del ritual. Mi voz sonaba extraña en el espacio cerrado del sótano, como si viniera de muy lejos. Las palabras eran difíciles. Mi lengua tropezaba con sonidos que no estaba hecho para pronunciar. Pero continué, leyendo fonéticamente como mi abuela había escrito en el margen del libro. Mientras recitaba,
La temperatura cayó drásticamente. Mi aliento se volvió visible. Las velas ahora ardían con llamas azules en lugar de naranjas. El humo de las hierbas comenzó a girar, formando un vórtice sobre mi cabeza, y entonces lo sentí. Una presencia. Algo estaba aquí conmigo en el sótano. Algo inmenso, antiguo, poderoso. No podía verlo, pero lo sentía con cada célula de mi cuerpo. Era como estar de pie frente a un océano oscuro, sabiendo que en sus profundidades habita algo colosal. Llegué a la parte del ritual donde debía hacer la ofrenda de sangre. Con manos temblorosas acerqué el filo del cuchillo a mi palma izquierda. El metal estaba tan frío que quemaba. Hice el corte. Un tajo superficial pero suficiente. La sangre brotó, oscura bajo la luz azul de las velas. Extendí mi mano sobre el círculo de sal, dejando que 3 gotas cayeran exactamente en el centro. Cuando la tercera gota tocó el suelo, todo cambió. El sótano se llenó de una luz que no venía de ninguna fuente visible. Era una luz verdosa, pulsante, como si las mismas piedras de las paredes estuvieran brillando. El vórtice de humo sobre mi cabeza se aceleró, girando cada vez más rápido, y en su centro comenzó a formarse algo. Una forma. Al principio era solo sombra, pero gradualmente se fue solidificando. Era humanoide, pero solo vagamente. Demasiado alto, demasiado delgado, con extremidades que se doblaban en ángulos incorrectos. No tenía rostro definido, solo un óvalo oscuro donde deberían estar las facciones. Y me habló. No con palabras audibles, sino directamente en mi mente. Una voz que era muchas voces al mismo tiempo, como si 1000 personas hablaran al unísono pero ligeramente desincronizadas. Nueva guardiana, retumbó en mi cabeza. El lazo se renueva, el pacto continúa. No pude responder, estaba paralizado, todos mis músculos tensos, mi mente gritando pero mi cuerpo incapaz de moverse. Durante 20 ciclos más, mantendré mi promesa, protección para los tuyos, abundancia para la tierra, conocimiento para quien lo busque. La forma se inclinó hacia mí, acercándose aunque no parecía moverse realmente. Simplemente estaba más cerca. Pero recuerda siempre, guardiana, soy contenido, no domado, soy atado, no derrotado. Si el lazo se rompe, si el pacto se olvida, tomaré lo que es mío por derecho. ¿Qué es lo tuyo?, logré pensar, y de alguna forma esa cosa escuchó mi pensamiento. Las almas que han vivido bajo mi protección, cada niño nacido, cada cosecha recogida, cada enfermedad curada, todo bajo mi gracia, todo mío si el pacto se rompe. Entonces, tan rápido como había aparecido, la forma se disolvió. El vórtice de humo se dispersó. Las velas volvieron a arder con llamas naranjas normales. La temperatura del sótano comenzó a subir lentamente. Me dejé caer de rodillas, temblando incontrolablemente. El ritual había terminado. Salí del sótano cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas. Me sentía exhausto, como si no hubiera dormido en días. Pero también sentía algo más, un peso nuevo en mi conciencia, una responsabilidad que ahora era mía. Mi tía llegó temprano. Debió ver algo en mi rostro porque no preguntó nada, solo me abrazó. «Lo hiciste», susurró. Asentí. En los días que siguieron, las cosas en el pueblo comenzaron a volver a la normalidad. El esposo de María se recuperó de su fiebre. Los animales dejaron de morir sin razón. Los perros dejaron de aullar. El cielo se despejó y volvió el sol. Yo me quedé en el pueblo una semana más, poniendo en orden los asuntos de mi abuela. Vendí la mayoría de sus posesiones, pero guardé lo esencial, el libro, el baúl, los implementos del ritual. Los llevé conmigo cuando regresé a la ciudad. Ahora, 2 años después, vivo con el conocimiento de lo que hice, de lo que tendré que volver a hacer en 18 años. He estudiado el libro en profundidad, aprendiendo sus secretos. Mi abuela tenía razón. Hay poder en ese conocimiento, pero también responsabilidad. A veces, en la quietud de la noche, todavía escucho esa voz en mi cabeza. Un susurro distante, un recordatorio de que el pacto permanece, de que hay algo antiguo y poderoso esperando en las profundidades, contenido pero no derrotado, atado pero no domado. Y cada vez que lo escucho me pregunto,
¿Hice lo correcto? ¿Debí haberlo hecho? ¿O debí haber dejado que el pacto se rompiera, sin importar las consecuencias? Pero ya es tarde para esas preguntas. El lazo se renovó. Soy el guardián ahora, y en 18 años tendré que volver a ese sótano y enfrentar nuevamente a esa presencia. Solo espero tener el valor cuando llegue ese momento, porque ahora sé la verdad. Mi familia no ha sido solo guardiana de un pacto. Hemos sido carceleros, y lo que mantenemos encerrado no debe nunca, bajo ninguna circunstancia, ser liberado. Esa fue la historia que Carlos me compartió. Dice que cada día de muertos, sin falta, regresa a San Miguel del Monte para visitar la tumba de su abuela, y que a veces, cuando está solo en su apartamento de la ciudad, puede sentir esa presencia observándolo, recordándole su obligación. ¿Tú qué opinas? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios. Y si conoces alguna historia similar sobre pactos familiares o rituales antiguos, compártela conmigo. Cada testimonio es valioso. Cuídate mucho y nos escuchamos en la próxima historia. Un seguidor que trabaja como enfermero nocturno me envió este relato hace unos días. Prefiere mantenerse anónimo y lo respeto completamente. Si estás escuchando esto y trabajas de noche, probablemente entiendas esa sensación de soledad que a veces se siente en los pasillos vacíos durante la madrugada. Si alguna vez te ha pasado algo inexplicable en tu trabajo nocturno, cuéntamelo en los comentarios. Me fascina leer las experiencias que comparten, especialmente de quienes trabajan cuando el resto del mundo duerme. Ahora déjame contarte lo que le sucedió a este enfermero en un hospital de Buenos Aires, en una noche que cambió para siempre su forma de ver su profesión. Trabajo como enfermero desde hace 11 años. Mi nombre no importa, pero mi historia sí, porque necesito que alguien más sepa lo que vi aquella noche. Necesito que alguien entienda por qué ya no puedo trabajar en el turno nocturno. Todo comenzó en septiembre de 2022. Yo trabajaba en el Hospital General San Martín, en Buenos Aires. Era un hospital público grande, con más de 300 camas distribuidas en 8 pisos. Yo estaba asignado al 4º piso, el ala de medicina interna, donde recibíamos principalmente pacientes de edad avanzada con enfermedades crónicas. El turno nocturno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. A esa hora, el hospital se transformaba. El bullicio del día, médicos corriendo, familiares visitando, el sonido constante de conversaciones, desaparecía. Quedaba solo el zumbido de las máquinas, los pitidos ocasionales de los monitores y el silencio pesado que solo existe en los hospitales por la noche. Yo disfrutaba ese turno extrañamente. Pagaban mejor y había menos supervisión, menos burocracia. Podías hacer tu trabajo con calma, cuidar de tus pacientes sin las interrupciones constantes del día. El 4º piso tenía 40 camas distribuidas en 20 habitaciones. Durante mi turno, normalmente había entre 20 y 30 pacientes internados. Yo trabajaba junto con otra enfermera, Daniela, y un médico de guardia que rotaba entre varios pisos. La habitación 427 siempre me había incomodado. No sé por qué. No había nada objetivamente malo con ella. Era una habitación estándar. 2 camas, una ventana que daba al estacionamiento, un baño compartido, las típicas paredes color crema institucional. Pero había algo en el aire de esa habitación. Algo frío. Algo que te hacía querer salir rápidamente. Los otros enfermeros lo sentían también. Nunca lo discutíamos abiertamente, pero yo notaba cómo todos evitaban pasar tiempo innecesario ahí. Entrabas, hacías lo que tenías que hacer y salías. En mis 11 años en ese hospital, había escuchado rumores. Siempre hay rumores en los hospitales viejos. Historias de fantasmas, de pacientes que murieron en circunstancias extrañas, de luces que se encienden solas. Yo nunca les presté atención. Soy un hombre de ciencia. Creo en lo que puedo ver, tocar, medir. O al menos eso creía hasta aquella noche de septiembre. Era un miércoles. Recuerdo que había llovido durante todo el día y la ciudad olía a asfalto mojado. Llegué a mi turno a las 10, como siempre.
Me cambié a mi uniforme azul, revisé los reportes del turno anterior y comencé mis rondas. Esa noche teníamos 23 pacientes. La mayoría estaban estables. Algunos dormían con ayuda de sedantes. Otros miraban televisión en sus habitaciones, el resplandor azulado iluminando sus rostros cansados. La habitación 427 tenía 2 pacientes. En la cama A estaba el señor Germán Flores, un hombre de 72 años con insuficiencia cardíaca congestiva. Era un paciente dulce, siempre sonriente a pesar de su condición. En la cama B estaba la señora Beatriz Navarro, 84 años, recuperándose de una neumonía. Entré a la habitación alrededor de las 11 para revisar sus signos vitales. El señor Flores estaba despierto, leyendo un libro bajo la luz tenue de su lámpara individual. «Buenas noches, don Germán», dije con una sonrisa. «¿Cómo se siente?» «Bien, bien», respondió con su voz ronca. «No puedo dormir. El corazón late muy rápido esta noche». Revisé su monitor. Efectivamente, tenía taquicardia leve, nada alarmante, pero notable. ¿Le duele el pecho? No, solo late rápido. ¿Y hay algo más? Vaciló. ¿Qué sucede? ¿Usted siente que hace frío aquí? Ahora que lo mencionaba, sí. La habitación estaba considerablemente más fría que el resto del piso. Podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes. «Voy a revisar el termostato», dije. «Debe estar el aire acondicionado muy alto». «No es solo eso», dijo el señor Flores bajando la voz. «Es que... ¿ve a la mujer en el rincón?» Mi sangre se enfrió más que la habitación. «¿Qué mujer, don Germán?» Señaló hacia el rincón más oscuro de la habitación, cerca del baño. «Esa mujer, la que está parada ahí. Lleva ahí como una hora, solo mirándome. Al principio pensé que era una enfermera, pero no se mueve. No dice nada. Miré hacia donde señalaba. No había nadie. Don Germán, no hay nadie ahí. Quizás la medicación lo está haciendo ver cosas. Es normal. Yo sé lo que veo», insistió, con voz firme a pesar de su edad. «Es una mujer joven, muy pálida, con un camisón de hospital, y me está mirando fijamente. ¿De verdad no la ve?» Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté mantener la calma profesional. «No veo a nadie, don Germán, pero voy a llamar al médico de guardia para que revise su medicación, ¿de acuerdo?» Él asintió, pero seguía mirando hacia ese rincón con ojos muy abiertos. Salí de la habitación más rápido de lo que pretendía. En el pasillo me encontré con Daniela. «¿Estás bien?», preguntó. «Te ves pálido». «El paciente de la 427 está teniendo alucinaciones. Dice que ve a una mujer en la habitación». Daniela frunció el ceño. «¿La 427? Otra vez esa habitación. ¿Qué quieres decir con otra vez?» Ella bajó la voz. «No queremos hablar de esto porque suena ridículo, pero varios pacientes que han estado en esa habitación reportan ver a una mujer. Siempre la misma descripción. Joven, pálida, con camisón de hospital. Algunos dicen que solo los mira, otros dicen que se les acerca durante la noche. ¿Y ustedes nunca lo reportaron?» «¿Reportar qué?» «Que los pacientes ancianos, muchos de ellos con demencia o bajo medicación fuerte, tienen alucinaciones. No es exactamente inusual en un hospital». Tenía razón, pero algo en mi estómago me decía que esto era diferente. «¿Alguna vez averiguaste la historia de esa habitación?», pregunté. Daniela se encogió de hombros. «Escuché rumores de que hace años, tal vez en los 80 o 90, una paciente joven murió ahí. Algo sobre una complicación quirúrgica. Pero son solo rumores. ¿Sabes cómo es esto? Siempre hay historias». Pasó la medianoche. Hice mis rondas regulares. Todo estaba tranquilo. Los pacientes dormían o descansaban. Las máquinas zumbaban su sinfonía constante. A la 1 de la mañana, la alarma de la habitación 427 sonó. Corrí hacia allá. El monitor del señor Flores mostraba taquicardia severa. Cuando entré, él estaba sentado en la cama, presionando el botón de llamada frenéticamente, con los ojos desorbitados y respiración agitada. Se acercó a mi cama», gritaba. «Estaba justo aquí mirándome, tan cerca que podía verle la cara». «Cálmese, don Germán, por favor», dije, revisando rápidamente sus signos vitales.
Su corazón está acelerado. Necesito que respire profundo. No me estoy volviendo loco, insistió. Estaba ahí, tan real como usted ahora. La señora Navarro se había despertado con la conmoción. ¿Qué pasa? ¿Qué está gritando?, preguntó confundida. Todo está bien, señora Beatriz. Don Germán solo tuvo una pesadilla. No fue una pesadilla. El señor Flores me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Escúcheme bien, joven. Esa mujer no es una alucinación, es real. Y quiere algo. ¿Qué quiere?, pregunté, más para calmarlo que porque creyera realmente en lo que decía. No lo sé, pero cuando se acercó abrió la boca como si fuera a hablar. Y pude ver, vaciló temblando. No tenía lengua. Su boca estaba vacía, solo oscuridad. La imagen era tan vívida, tan específica, que me hizo dudar. ¿Por qué inventaría ese detalle? Le administré un sedante suave bajo órdenes del médico de guardia. El señor Flores finalmente se calmó y se durmió. Pero antes de cerrar los ojos, me dijo algo que no he podido olvidar. No trabaje más en esta habitación. Hay algo malo aquí. Algo que no ha encontrado paz. Salí de la habitación sintiéndome inquieto. El pasillo estaba oscuro excepto por las luces de emergencia. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y mis propios pasos sobre el linóleo. Decidí revisar los archivos. Si realmente había muerto una paciente joven en esa habitación, debía haber algún registro. Bajé al archivo del sótano, donde guardábamos los expedientes antiguos que aún no habían sido digitalizados. Con ayuda de una empleada administrativa que trabajaba de noche, encontré lo que buscaba. Abril de 1994. Paciente, Sofía Romero. Edad, 26 años. Habitación, 427. Apagué las luces y me quedé ahí, en la oscuridad, con el oído pegado a la pared. Al principio, nada. Solo el sonido amortiguado de los monitores del otro lado. Entonces lo escuché. Suave al principio, casi imperceptible. Un llanto, un sollozo ahogado, como alguien intentando llorar sin hacer ruido. Venía de la 427. Me separé de la pared, con el corazón acelerado. ¿Era el señor Flores? ¿La señora Navarro? Pero sonaba diferente, más joven, más desesperado. Salí de la 425 y caminé hacia la 427. El llanto se hacía más fuerte. Definitivamente venía de ahí. Puse mi mano en la manija, dudando. Entonces, el llanto se detuvo abruptamente y una voz, clara, femenina, desesperada, habló desde el otro lado de la puerta. «Ayúdame». Mi mano se congeló en la manija. No era la voz de la señora Navarro, no era la del señor Flores, era otra persona, alguien que no debería estar ahí. «Por favor, ayúdame, no puedo hablar, no puedo decirles, ayúdame». Empujé la puerta lentamente. La habitación estaba iluminada solo por la luz tenue de los monitores. El señor Flores dormía profundamente, sedado. La señora Navarro también dormía, su respiración regular y tranquila. No había nadie más, pero la temperatura era glacial. Mi aliento formaba nubes densas frente a mi cara, y entonces la vi. En el rincón, donde el señor Flores había señalado horas antes, había una figura. Era una mujer joven, exactamente como la habían descrito, pálida, demasiado pálida, con un camisón de hospital que parecía descolorido. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y me miraba con ojos que parecían infinitamente tristes. No podía moverme, no podía respirar, solo podía mirarla. Ella dio un paso hacia mí, luego otro. Sus pies no hacían sonido sobre el piso. Abrió la boca y trató de hablar, pero como el señor Flores había dicho, no tenía lengua. Solo oscuridad en su boca, solo silencio. La imagen era tan vívida, tan específica, que me hizo dudar. ¿Por qué inventaría ese detalle? Le administré un sedante suave bajo órdenes del médico de guardia. El señor Flores finalmente se calmó y se durmió. Pero antes de cerrar los ojos, me dijo algo que no he podido olvidar. No trabaje más en esta habitación. Hay algo malo aquí. Algo que no ha encontrado paz. Salí de la habitación sintiéndome inquieto. El pasillo estaba oscuro excepto por las luces de emergencia.
Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y mis propios pasos sobre el linóleo. Decidí revisar los archivos. Si realmente había muerto una paciente joven en esa habitación, debía haber algún registro. Bajé al archivo del sótano, donde guardábamos los expedientes antiguos que aún no habían sido digitalizados. Con ayuda de una empleada administrativa que trabajaba de noche, encontré lo que buscaba. Abril de 1994. Paciente, Sofía Romero. Edad, 26 años. Habitación, 427. Sofía había ingresado para una cirugía de tiroides rutinaria, pero algo salió terriblemente mal. Durante la operación, hubo complicaciones con la anestesia. Sufrió daño cerebral por falta de oxígeno y quedó en estado vegetativo. La mantuvieron con soporte vital en la habitación 427 durante 3 meses mientras su familia decidía qué hacer. Finalmente, desconectaron las máquinas. Sofía murió en esa habitación a las 2:47 de la mañana del 15 de julio de 1994. Había una nota en el expediente, escrita a mano por una enfermera. Paciente lúcida los últimos minutos antes del fallecimiento. Intentó hablar pero no pudo debido al daño neurológico. Pareció angustiada. Murió con los ojos abiertos. Cerré el expediente con manos temblorosas. Sofía Romero, 26 años. Una vida entera por delante, arrebatada por un error médico. Volví al cuarto piso. Eran las 2 de la mañana. Todo seguía tranquilo. Pasé frente a la habitación 427. La puerta estaba cerrada. Podía escuchar el suave ronquido del señor Flores. Decidí hacer algo que probablemente fue una estupidez. Entré a la habitación vacía de al lado, la 425, que compartía pared con la 427. Quería escuchar si había algo inusual, algún sonido que pudiera explicar las visiones de los pacientes. Pero de alguna manera escuché su voz en mi mente. No eran palabras, eran sentimientos, desesperación, miedo, frustración, el terror absoluto de tener algo urgente que decir y no poder hacerlo, de estar atrapada, invisible, ignorada. Quería decirle algo, querría que supieran. Extendió su mano hacia mí, estaba temblando, y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció, como humo. Como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé ahí, en la oscuridad, con las piernas temblando tanto que tuve que apoyarme en la pared. Salí de la habitación y fui directo a los archivos de mi computadora. Busqué todo lo que pude sobre Sofía Romero. Llamé a una colega que había trabajado en el hospital en los 90. Le pregunté sobre el caso. «Oh, ese caso», dijo con un suspiro. «Fue terrible. Error de anestesia. El anestesiólogo puso la dosis mal. La chica quedó en estado vegetativo. Pero lo peor es que hubo evidencia de que ella podía escuchar, que estaba consciente ahí dentro, atrapada en su propio cuerpo, pero nadie se dio cuenta. Murió consciente pero incapaz de comunicarse. Ese fue el horror. Sofía había estado consciente durante 3 meses, escuchando todo, sintiendo todo, pero completamente incapaz de moverse o hablar, y murió así, con algo que decir pero sin forma de decirlo. ¿Era eso lo que quedó? ¿Su desesperación por comunicarse, tan fuerte que trascendió la muerte? No lo sé, no puedo saberlo. Lo que sí sé es que esa noche, después de mi encuentro, algo cambió en la habitación 427. Los pacientes dejaron de reportar visiones, la temperatura volvió a la normalidad. Fue como si finalmente alguien la hubiera escuchado, como si eso fuera suficiente. Pero yo no pude seguir trabajando ahí. Pedí mi traslado al turno de día, y después de 6 meses dejé ese hospital por completo, porque cada vez que cerraba los ojos la veía, su expresión desesperada, su boca abriéndose en un grito silencioso, sus manos extendidas, suplicando. Ahora trabajo en un hospital nuevo, más moderno, sin historia, sin habitaciones embrujadas, pero a veces, en el silencio profundo de la noche, cuando estoy solo en los pasillos, escucho un llanto distante y me pregunto cuántas otras voces hay ahí afuera, atrapadas, esperando desesperadamente que alguien las escuche. Cuántas historias quedaron sin contar,
Cuántas súplicas quedaron sin respuesta. Hasta aquí llega el testimonio que este enfermero me compartió. Me dijo que escribir esto lo ayudó a procesar lo que vivió, aunque sigue sin tener todas las respuestas. Si trabajas en el área de salud y has experimentado algo similar, o si alguna vez has sentido presencias en lugares donde ha habido sufrimiento, me gustaría que lo compartieras en los comentarios. A veces estas experiencias necesitan ser validadas, necesitan ser escuchadas. Gracias por acompañarme en esta historia. Cuídate mucho y que descanses bien. Nos escuchamos en la próxima. Esta historia me la envió Ramiro, un camionero que ha recorrido las carreteras de Argentina durante más de 20 años. Lo que me contó sobre cierta ruta en la provincia de Santiago del Estero me dejó completamente helado. Si tú también manejas de noche, especialmente por carreteras solitarias, y has experimentado algo que no puedes explicar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Las carreteras nocturnas tienen sus propias historias, sus propios misterios. Antes de comenzar, si disfrutas estas historias y quieres escuchar más cada semana, considera suscribirte al canal. Ahora sí, esta es la historia de Ramiro y la carretera donde aprendió que algunos caminos es mejor no tomarlos después del anochecer. Me llamo Ramiro y llevo 23 años manejando camiones de carga por toda Argentina. He visto de todo en las rutas: accidentes terribles, tormentas que parecen del fin del mundo, animales cruzando en el peor momento posible. Pensaba que nada podría sorprenderme ya. Estaba equivocado. Lo que voy a contar sucedió en julio de 2023, pero todavía me cuesta dormir algunas noches pensando en ello. Todavía evito esa carretera, incluso durante el día, y nunca, bajo ninguna circunstancia, la tomo después de que oscurece. Era un viaje rutinario. Tenía que llevar carga desde Córdoba hasta Tucumán. Normalmente tomaba la ruta principal, la Nacional 9, pero esa semana estaba en obras por varios tramos. Los desvíos añadían 3 horas al viaje. Mi jefe me sugirió una ruta alternativa, una carretera provincial menos transitada que pasaba por la provincia de Santiago del Estero. Es un camino más directo, me dijo. Te ahorras 2 horas fácil. Está en buenas condiciones, solo que no mucha gente la usa porque es más solitaria. Yo no tenía problema con las carreteras solitarias. De hecho, las prefería. Menos tráfico, menos estrés, más fácil mantener velocidad constante. Salí de Córdoba a las 4 de la tarde. Calculaba llegar a Tucumán alrededor de la medianoche. El clima estaba despejado. La ruta alternativa estaba claramente marcada en mi GPS. Todo perfecto. Las primeras 2 horas fueron normales. Carretera asfaltada en buen estado. Paisaje monótono de campo y monte bajo típico de esa región. Pasé por un par de pueblitos pequeños, algunas estaciones de servicio. Paré en una para cargar combustible y comprar algo de comer. El empleado de la estación era un hombre mayor, de unos 60 años. Mientras llenaba el tanque, me preguntó hacia dónde iba. A Tucumán, respondí. Voy por la Provincial 310. Su expresión cambió. Frunció el ceño. ¿Va a pasar por ahí de noche? Sí, llegaré a esa zona como a las 7, 8 de la noche. ¿Por qué? ¿El camino está malo? El camino está bien, es otra cosa. ¿Qué cosa? Él miró alrededor como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. La gente de por acá evita esa ruta de noche, especialmente el tramo del kilómetro 38 al 45. Dicen que pasan cosas raras. Sonreí. Ya había escuchado historias similares antes. Cada región tiene sus leyendas de carreteras embrujadas. ¿Qué tipo de cosas raras? Apariciones. Gente en la ruta que no debería estar ahí. Autos que aparecen y desaparecen. Sonidos. Yo nunca lo he visto personalmente, pero conozco gente de confianza que sí. Y todos dicen lo mismo. Si tienes que pasar por ahí de noche, no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Entendido, dije, todavía no creyendo realmente pero apreciando la advertencia. No me detendré. Y si ves a alguien pidiendo ayuda en la ruta, especialmente cerca del kilómetro 38, no pares. No es lo que parece.
Pagué el combustible, le agradecí por el consejo y seguí mi camino. Era una buena historia, pensé. El tipo de cosa que los lugareños cuentan a los forasteros. El sol comenzó a ponerse alrededor de las 6:30. Para las 7, estaba completamente oscuro. La carretera provincial tenía muy poca iluminación, solo mis faros cortando la oscuridad y ocasionales postes reflejantes marcando el camino. El tráfico era prácticamente inexistente. En una hora, solo me crucé con 3 vehículos. El resto del tiempo era yo solo en la oscuridad, con el ronroneo constante del motor y el zumbido de las llantas sobre el asfalto. Mi radio estaba sintonizada en una estación de noticias, pero mientras más me adentraba en esa ruta, peor se volvía la señal. Eventualmente solo quedó estática. Cambié a un CD de música que llevaba. Cumbia, folclore, algo para mantenerme despierto. Alrededor de las 8 de la noche, vi el cartel. KM38. Recordé las palabras del empleado de la estación. Del kilómetro 38 al 45, 7 kilómetros de supuesta actividad paranormal. Miré el camino adelante. Era recto como una flecha, desapareciendo en la oscuridad. Monte bajo a ambos lados, sin casas, sin luces, solo la carretera vacía. Aceleré un poco. Cuanto antes pasara este tramo, mejor. No porque tuviera miedo, me dije a mí mismo, solo porque quería llegar a tiempo. Pero entonces la música se detuvo. El CD simplemente dejó de reproducir. Miré el estéreo. La pantalla mostraba que el CD seguía funcionando. El contador de tiempo avanzaba, pero no salía sonido. Probé subir el volumen. Nada. Qué raro, murmuré. Intenté expulsar el CD y volver a ponerlo, pero el botón no respondía. El estéreo se había congelado de alguna forma. Bien, pensé. Conduciré en silencio. No es gran cosa, pero el silencio en esa carretera era opresivo. Podía escuchar cada pequeño sonido. El motor, las llantas, mi propia respiración y algo más. Un zumbido muy bajo, casi imperceptible, como electricidad estática. Entonces vi las luces. A lo lejos, en mi carril, había luces rojas, luces de freno, otro vehículo. Me acerqué lentamente. Era un auto pequeño, un sedán viejo, detenido en medio del carril. Sin luces de emergencia, solo las luces de freno encendidas. Reduje la velocidad. Mi instinto de conductor me decía que debía ayudar. Tal vez tuvieron una falla mecánica, tal vez necesitaban asistencia. Pero entonces recordé las palabras del empleado. No te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Dudé. Mi pie se movió entre el acelerador y el freno. El auto estaba cada vez más cerca. Podía ver que había alguien adentro. Una figura en el asiento del conductor. Decidí pasar de largo. Si realmente necesitaban ayuda, podía llamar a la policía desde el próximo pueblo. Pero justo cuando estaba a punto de pasar junto al auto, la puerta del conductor se abrió. Una mujer salió. Joven, tal vez 25 años. Llevaba un vestido claro. Su cara estaba pálida, aterrorizada. Levantó ambas manos, gesticulando desesperadamente para que me detuviera. Mi pie pisó el freno instintivamente. El camión comenzó a reducir velocidad, pero entonces algo me hizo mirar más de cerca. Algo estaba mal. La mujer no proyectaba sombra bajo las luces de mis faros, y su vestido, que parecía claro a la distancia, estaba manchado con algo oscuro, algo que parecía sangre seca. Y sus ojos, incluso desde la cabina del camión, pude ver sus ojos. Estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo negro. Pisé el acelerador a fondo. El camión aceleró, pasando junto al auto. Miré por el espejo lateral. La mujer seguía ahí, parada en medio de la carretera, mirando mi camión alejarse. No se movió. No corrió detrás de mí. Solo se quedó ahí, inmóvil como una estatua. Y entonces, mientras miraba, desapareció. Ella y el auto. Simplemente se desvanecieron como si nunca hubieran estado ahí. Mi corazón latía salvajemente. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. ¿Qué mierda fue eso?, dije en voz alta, mi voz temblando.
Miré el odómetro, kilómetro 39. Todavía me quedaban 6 kilómetros de este tramo maldito. Mantuve la velocidad alta. 80, 90 kilómetros por hora, más rápido de lo recomendado para una carretera provincial de noche, pero no me importaba. Solo quería salir de ahí. El kilómetro 40 pasó. Luego el 41. En el kilómetro 42, escuché el golpe. Bang. Algo había golpeado el costado del camión. Fuerte, como si alguien hubiera lanzado una roca grande. Miré por el espejo. No había nada en la carretera detrás de mí. Bang. Bang. 2 golpes más. En el techo esta vez. Como si alguien estuviera golpeando desde arriba. No. Repetía, acelerando más. Los golpes continuaron. Bang. 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 Toda la longitud del camión. Como si múltiples manos estuvieran golpeando el contenedor de carga. Y entonces escuché las voces. No venían de ningún lugar específico. Parecían venir de todas partes al mismo tiempo. Voces susurrando, murmurando, algunas riendo, otras llorando. Una cacofonía de sonidos humanos pero completamente inhumanos al mismo tiempo. Cerré los ojos por un segundo, tratando de mantener la calma. Cuando los abrí, había alguien parado en medio de la carretera. Un hombre, de pie, directamente en mi carril. No tuve tiempo de frenar. No tuve tiempo de esquivar. El camión lo atravesó. No hubo impacto. No hubo golpe. Simplemente pasé a través de él como si fuera humo. Miré por el espejo lateral. El hombre seguía parado ahí, girando lentamente para mirar mi camión alejarse. Su cara estaba destrozada, como si hubiera estado en un accidente terrible, y sonreía. Dios mío, Dios mío, Dios mío, repetía como un mantra. Kilómetro 43. Los golpes en el camión se intensificaron. Ahora sonaba como si docenas de puños estuvieran golpeando simultáneamente. Bang, 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 bang. Las voces eran más fuertes. Llanos susurros, gritos. Personas gritando en agonía, en terror, en desesperación. Y entonces vi a los niños. 3 niños, de pie en el borde de la carretera. No podían tener más de 10 años. Estaban tomados de la mano. Me miraban con expresiones vacías mientras pasaba. Pero sus ropas estaban rasgadas, sus caras estaban sucias con algo que parecía ceniza, y detrás de ellos, el monte ardía con llamas que no producían luz. Kilómetro 44. El volante comenzó a vibrar violentamente en mis manos. El camión entero temblaba como si estuviera pasando por un terremoto. Los espejos laterales mostraban imágenes distorsionadas, figuras corriendo junto al camión, caras presionadas contra las ventanas del contenedor. Manos arañando el metal. La temperatura dentro de la cabina cayó en picada. Podía ver mi aliento. La ventana comenzó a empañarse desde adentro. Y en esa condensación, lentamente, comenzaron a aparecer palabras, como si alguien estuviera escribiendo con un dedo invisible. Únete a nosotros. No, grité. Déjenme en paz. Kilómetro 45. En el momento en que pasé el cartel del kilómetro 45, todo se detuvo. Los golpes cesaron. Las voces se silenciaron. La temperatura volvió a la normalidad. El temblor del camión desapareció. Las palabras en la ventana se desvanecieron y mi estéreo volvió a funcionar. La música de cumbia retomó exactamente donde se había detenido, como si nada hubiera pasado. Miré por los espejos. La carretera detrás de mí estaba vacía, normal, solo asfalto oscuro bajo la luz de mis luces traseras. No reduje la velocidad. Seguí conduciendo a toda velocidad durante los siguientes 20 kilómetros hasta que finalmente vi las luces de un pueblo pequeño. Entré al pueblo y me detuve en el primer lugar iluminado que vi. Una estación de servicio con un restaurante anexo. Estacioné el camión, apagué el motor y simplemente me quedé sentado ahí, temblando. Un empleado salió, preocupado. «¿Está bien, señor? Se ve muy pálido. ¿Puedo usar su baño?», logré decir. «Claro, pase». Entré al baño y vomité. Luego me lavé la cara con agua fría, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Cuando salí, le pregunté al empleado sobre la carretera. «¿Usted conoce el tramo del kilómetro 38 al 45 en la provincial 310? Su expresión se volvió seria. «Sí». «¿Pasó por ahí de noche?» «Sí». «¿Vio algo?» «Vi muchas cosas, cosas que no puedo explicar».
Él asintió, sin sorpresa. No es el primero. Ese tramo tiene historia, mala historia. Me explicó que en los años 70 había habido un accidente terrible ahí. Un autobús lleno de pasajeros, familias, niños, trabajadores, se había salido del camino durante una tormenta. El autobús cayó por un barranco y se incendió. Murieron todos, más de 40 personas, pero la historia no terminaba ahí. Años después, en ese mismo tramo, hubo una serie de asesinatos. Un asesino serial que se hacía pasar por automovilista varado. Cuando alguien se detenía para ayudar, los atacaba. Mató a al menos 10 personas antes de que lo capturaran. Y desde entonces, la carretera había sido escenario de docenas de accidentes inexplicables. Conductores que simplemente perdían el control. Personas que desaparecían. Vehículos encontrados abandonados sin explicación. La gente dice que las víctimas siguen ahí, continuó el empleado. Atrapadas, repitiendo sus últimos momentos, buscando compañía o venganza, o simplemente incapaces de irse. Me quedé en ese pueblo esa noche. No podía seguir conduciendo. Necesitaba procesar lo que había visto. A la mañana siguiente, con la luz del día, revisé mi camión. Había marcas por todo el contenedor. No eran abolladuras exactamente, eran más como huellas de manos, docenas de ellas, como si múltiples personas hubieran estado presionando y golpeando el metal. Pero lo más perturbador fue lo que encontré en el techo de la cabina. Arañazos, profundos, formando palabras. La próxima vez detente. Tomé fotos. Reporté todo a mi jefe. Él pensó que estaba exagerando o que había sido vandalizado en algún lugar. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que viví. Completé la entrega en Tucumán. Pero para el viaje de regreso, tomé la ruta larga. La Nacional 9 con todas sus obras y desvíos. No me importó que añadiera 3 horas. Valía la pena cada minuto extra. He seguido trabajando como camionero. Es lo que sé hacer. Es mi vida. Pero ahora tengo reglas estrictas para mí mismo. Nunca tomo rutas alternativas sin investigar primero su historia. Nunca conduzco de noche por carreteras provinciales poco transitadas. Y si alguien me pregunta sobre la Provincial 310 en Santiago del Estero, les digo exactamente lo mismo que me dijo aquel empleado de la estación de servicio. No la tomes de noche. Y si tienes que tomarla, no te detengas. Pase lo que pase, no importa lo que veas, no importa quién parezca necesitar ayuda, no te detengas, porque lo que está esperando ahí no quiere tu ayuda, quiere que te unas a ellos. Y una vez que te detienes, una vez que sales de tu vehículo, una vez que cruzas esa línea, ya es demasiado tarde. Lo sé porque vi las caras de esas personas, las víctimas del autobús, las víctimas del asesino, los conductores de los accidentes inexplicables. Y todos tenían la misma expresión, la comprensión horrible de que ahora están atrapados ahí para siempre, repitiendo esa noche una y otra vez, esperando al próximo conductor que cometa el error de detenerse. No seas ese conductor. Esa fue la experiencia de Ramiro en aquella carretera maldita. Me dijo que desde entonces ha escuchado de otros camioneros con historias similares sobre ese tramo, aunque pocos quieren hablar abiertamente de ello por miedo a que los consideren locos. Si alguna vez has manejado por carreteras donde sentiste que algo no estaba bien, donde viste cosas que no puedes explicar, compártelo en los comentarios. A veces estas advertencias pueden ayudar a otros a evitar los mismos caminos. Maneja con cuidado, cuídate mucho, y nos vemos en la siguiente historia. Esta historia me la envió un seguidor llamado Sebastián, quien trabajaba como operador técnico en una estación de radio en Rosario, Argentina. Lo que me contó sobre sus últimas noches en esa estación me dejó sin dormir durante días. Si tú también tienes una experiencia relacionada con transmisiones extrañas, voces que no deberían estar ahí, o mensajes que vienen de ningún lugar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. A veces la tecnología capta cosas que no estamos preparados para escuchar. Ahora,
Déjame llevarte a una cabina de radio en las primeras horas de la madrugada, donde Sebastián descubrió que no todas las voces que se transmiten pertenecen a los vivos. Me llamo Sebastián y durante 4 años trabajé como operador técnico nocturno en Radio Milenio FM, una estación pequeña en Rosario. Era un trabajo solitario pero bien pagado. Mi turno comenzaba a medianoche y terminaba a las 6 de la mañana. Durante esas horas, yo era el único empleado en todo el edificio. La estación ocupaba el 3er piso de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. En los pisos inferiores había oficinas vacías que solían alquilarse pero que llevaban años desocupadas. El dueño del edificio vivía en Buenos Aires y raramente venía a Rosario. Básicamente, después de medianoche, ese edificio de 5 pisos era completamente mío. Mi trabajo era simple: supervisar la transmisión automatizada durante la noche, asegurarme de que no hubiera fallas técnicas, cambiar la programación según el horario establecido y responder cualquier emergencia. La mayor parte del tiempo estaba solo en la cabina de control, rodeado de pantallas, mezcladores de sonido y el suave zumbido constante de los equipos. Me gustaba. Soy introvertido por naturaleza. La soledad no me molestaba. Traía mi laptop, veía series, leía, a veces dormitaba cuando la programación era estable. Era un trabajo fácil. Eso fue hasta octubre de 2022. La noche del 12 de octubre llegué a mi turno como siempre. El locutor del turno vespertino, Matías, estaba terminando su programa en vivo. Me saludó con un gesto mientras hablaba al micrófono y 5 minutos después se fue, dejándome solo. Activé la programación nocturna automatizada. Una mezcla de música suave, algunos programas pregrabados de entrevistas y ocasionales tandas publicitarias. Me acomodé en mi silla giratoria con mi café y abrí mi laptop. Todo transcurrió con normalidad hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada. Estaba viendo un video cuando noté algo extraño en uno de los medidores de audio. Había un pico de volumen que no debería estar ahí. La programación en ese momento era música instrumental suave, sin voces. Pero el medidor mostraba actividad vocal. Fruncí el ceño y subí el volumen de los monitores de la cabina para escuchar la transmisión en vivo. La música instrumental estaba sonando normalmente, pero debajo de ella, muy suave, casi imperceptible, había algo más, una voz, o más bien un murmullo, como si alguien estuviera susurrando por debajo de la música. Revisé todos los equipos. No había ningún micrófono activo. La señal venía directamente de los archivos de audio pregrabados. No debería haber ninguna voz. Aumenté el volumen del canal específico, aislándolo. El murmullo se hizo más claro. Era definitivamente una voz masculina, hablando en un tono bajo, urgente, pero no podía distinguir las palabras. Revisé los niveles de todas las fuentes de audio. Todo estaba normal. No había interferencia de ninguna frecuencia externa. La voz simplemente estaba ahí. Después de unos 5 minutos, desapareció. La música continuó normalmente. Probablemente fue alguna interferencia extraña, pensé. A veces las ondas de radio captan cosas raras. Conversaciones de radioaficionados, señales de taxis, cualquier cosa. Anoté el incidente en el registro técnico y continué con mi turno. Pero a las 3 de la mañana sucedió de nuevo. Esta vez estaba más alerta. El medidor de audio mostró actividad vocal y inmediatamente aislé el canal. La voz estaba ahí otra vez, pero ahora era más fuerte, más clara, y estaba hablando en español. ¿Pueden escucharme? ¿Alguien puede escucharme? Por favor. Necesito que alguien me escuche. La piel se me erizó. Agarré los auriculares y me los puse, aumentando el volumen todo lo que pude. La voz se hizo perfectamente audible, aunque todavía debajo de la música de fondo. Estoy atrapado, no sé dónde estoy, todo está oscuro, hace tanto frío. ¿Alguien puede escucharme? Por favor, digan que pueden escucharme. Mi corazón latía rápido. Esto no era una interferencia normal. Esta voz sonaba desesperada. Real. Agarré el micrófono de la cabina. Técnicamente no debía interrumpir la programación, pero esto parecía una emergencia. Hola, te escucho. ¿Dónde estás? ¿Necesitas ayuda? La voz se detuvo inmediatamente. Silencio total, excepto la música de fondo. Esperé. 30 segundos, 1 minuto.
Entonces la voz regresó, pero ahora sonaba diferente, sorprendida. ¿Me escuchaste? ¿De verdad me escuchaste? Sí, te escucho. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? No lo sé. No lo sé. Estoy en algún lugar oscuro. No puedo ver nada. No puedo moverme. Solo puedo hablar, pero nadie me escucha nunca. Tú eres el primero en años. ¿Años? ¿Qué quieres decir con años? He estado aquí tanto tiempo, hablando, gritando, y nadie me escucha. Nadie responde. Pensé que estaba solo. Pensé que era el único. ¿El único qué? No entiendo. ¿Estás herido? ¿Necesitas que llame a alguien? La voz dejó escapar algo entre una risa y un sollozo. Ya es demasiado tarde para llamar a alguien. Para mí ya es demasiado tarde. Pero tú puedes escuchar. Eso significa que eres especial, o que pronto estarás aquí conmigo. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Qué quieres decir con eso? Este lugar, este edificio, está lleno de voces, todos atrapados, todos hablando, pero nadie escucha, solo la radio. La radio nos escucha, la radio nos captura. Esto no tiene sentido. ¿Quién eres? Dame tu nombre. Hubo una pausa larga. Luego, mi nombre era Fernando Castillo. Trabajaba ahí, en esa estación, hace mucho tiempo. El nombre me sonaba vagamente familiar, como si lo hubiera escuchado antes, pero no recordaba dónde. Fernando, ¿qué te pasó? No lo recuerdo completamente, solo fragmentos. Estaba trabajando de noche, como tú, solo en el edificio. Escuché algo en las transmisiones, una voz pidiendo ayuda, igual que yo ahora, y fui a investigar, fui al sótano. Y entonces, la voz se cortó. La música continuó normalmente. Los medidores de audio volvieron a niveles normales. Fernando, ¿sigues ahí? Fernando, nada, se había ido. Me quedé sentado, con los auriculares todavía puestos, con el corazón latiendo salvajemente. ¿Qué acababa de pasar? ¿Era una broma? ¿Alguien había hackeado nuestra señal? Pero la señal estaba encriptada, y la voz había respondido directamente a mis preguntas en tiempo real. No era una grabación. Busqué en internet. Fernando Castillo, Radio Milenio Rosario. Los resultados me helaron la sangre. Fernando Castillo había sido operador técnico nocturno de Radio Milenio FM en 2003. Había desaparecido una noche de noviembre. Llegó a su turno y nunca salió. Su auto estaba todavía en el estacionamiento a la mañana siguiente, pero él había desaparecido sin dejar rastro. La policía investigó. Revisaron todo el edificio. Nada. No había señales de lucha, no había sangre, no había pistas. Fernando simplemente se había desvanecido. El caso se enfrió. Nunca fue resuelto. Fernando Castillo seguía oficialmente desaparecido, y yo acababa de hablar con él, o con algo que decía ser él. Miré el reloj. Eran las 3:20 de la madrugada. Todavía faltaban casi 3 horas para que terminara mi turno. 3 horas solo en este edificio. No, pensé, no voy a quedarme aquí. Voy a llamar al gerente. Voy a reportar una emergencia técnica y me voy a ir. Pero antes de que pudiera tomar mi teléfono, todas las luces del estudio se apagaron. La oscuridad fue total, absoluta. Las únicas fuentes de luz eran las pequeñas luces LED de los equipos, creando un resplandor fantasmal verde y rojo en la oscuridad. Mierda, susurré. Busqué mi teléfono a tientas y activé la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando la cabina exactamente como estaba. Nada había cambiado, pero el silencio era opresivo. Y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Pasos, viniendo del pasillo exterior. Alguien estaba caminando afuera de la cabina. Tap, 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 tap. Pasos lentos, pesados, acercándose a la puerta. La puerta de la cabina era de vidrio. Apunté mi linterna hacia ella. No había nadie en el pasillo, pero los pasos continuaban. Tap, 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 cada vez más cerca, y entonces se detuvieron. Justo frente a la puerta. Contuve la respiración. Mi linterna temblaba en mi mano, iluminando la puerta vacía. Entonces, lentamente, la manija comenzó a girar. No había nadie tocándola.
Simplemente giraba sola, centímetro a centímetro. «Aléjate», grité. «Quien quiera que seas, aléjate». La manija dejó de moverse, y entonces escuché la voz otra vez, pero esta vez no venía de los equipos de audio, venía del pasillo, justo del otro lado de la puerta. Dije que pronto estarías aquí conmigo, no mentía. No soy Fernando, no soy tú, déjame en paz. No soy solo Fernando, somos muchos, todos los que desaparecieron aquí, todos los que escucharon las voces, todos atrapados. Y ahora tú nos escuchaste, ahora estás conectado, ahora eres parte de esto. No, yo no soy parte de nada. Una risa, múltiples voces riendo al unísono, algunas masculinas, algunas femeninas, todas muertas de frío, vacías de humanidad. El sótano, ve al sótano, ahí es donde todo comenzó, ahí es donde estamos. Ven con nosotros, únete a nosotros. No voy a ir a ningún maldito sótano, entonces nunca entenderás, nunca te liberarás. Las voces te seguirán, cada transmisión, cada frecuencia, nos escucharás siempre, a menos que vengas, a menos que veas la verdad. Las luces se encendieron repentinamente. El pasillo estaba vacío. Los equipos volvieron a funcionar normalmente. La programación continuaba como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla. Cada noche que trabajaba, las voces regresaban. No solo la de Fernando. Había otras. Docenas de otras voces. Todas susurrando. Todas hablando al mismo tiempo. Todas debajo de la música, debajo de los programas, siempre ahí. Intenté ignorarlas, intenté bajar el volumen de los monitores, usar tapones para los oídos, pero no importaba, las escuchaba de todas formas, en mi cabeza, como si se hubieran instalado en mi mente, y todas decían lo mismo: ve al sótano. El 4.º día no pude más, tenía que saber, tenía que entender qué estaba pasando. A las 2 de la madrugada, agarré una linterna grande, dejé la cabina de control y bajé las escaleras hacia el sótano. El edificio tenía 2 sótanos. El primero era relativamente normal, área de almacenamiento, cuarto de mantenimiento, el antiguo calentador de agua. Pero había una puerta al fondo que llevaba al segundo sótano, una puerta de metal oxidado con un candado viejo. El candado estaba abierto. No debería estar abierto. Nadie bajaba al segundo sótano. Según el gerente, estaba sellado desde hacía años por problemas de humedad. Empujé la puerta lentamente. Chirrió en sus bisagras oxidadas. Detrás había una escalera de concreto descendiendo a la oscuridad absoluta. Bajé lentamente. El aire se volvía más frío con cada escalón, más denso, más difícil de respirar. El segundo sótano era un espacio amplio con techo bajo, columnas de soporte y paredes de ladrillo desnudo. Mi linterna revelaba cajas viejas, muebles abandonados, cables eléctricos colgando del techo. Y entonces vi algo que hizo que se me detuviera el corazón. En el centro del sótano había equipos de radio, equipos antiguos, de los años 60 o 70, transmisores, receptores, antenas improvisadas. Todo conectado de forma caótica con cables que se entrelazaban como una telaraña, y los equipos estaban encendidos. Las luces indicadoras parpadeaban, los medidores de señal se movían. Algo estaba transmitiendo. Me acerqué lentamente. Había un micrófono viejo en el centro de la instalación, y estaba activo. La luz roja de "en vivo" brillaba débilmente. Entonces escuché las voces, todas las voces, viniendo de los equipos, docenas, quizás cientos de voces, todas hablando al mismo tiempo, todas atrapadas en esa transmisión perpetua, todas repitiendo fragmentos de conversaciones, gritos, súplicas, risas, un caos absoluto de sonido humano destilado en su forma más pura y aterradora. Y entendí, alguien había construido esto, hace décadas, un experimento, un intento de capturar algo. Voces, almas, conciencias, no lo sé, pero funcionaba, de alguna manera horrible, funcionaba. Y cada persona que desaparecía en este edificio quedaba atrapada ahí, en esa transmisión sin fin.
sus voces capturadas, reproducidas eternamente, filtrándose a través de las frecuencias de radio, buscando desesperadamente ser escuchadas. Fernando. Y muchos otros antes que él. Una voz se destacó entre el caos. La de Fernando. Ahora entiendes, ahora ves. La única forma de liberarnos es destruirlo. Destruye los equipos, corta la transmisión, libéranos. Mi mano temblaba mientras me acercaba al panel principal. Había interruptores, cables, fusibles. Podía simplemente arrancar todo, destruir la instalación. Pero entonces otra voz habló, más vieja, más profunda, más aterradora. Si lo destruyes nos liberarás, pero también morirás. La energía contenida aquí es inmensa, una retroalimentación, una explosión de frecuencias, te destrozará la mente, te matará. Me quedé paralizado, con la mano extendida hacia los cables. Pero si no lo haces, continuó la voz, eventualmente te absorberá, como hizo con nosotros. Ya estás conectado, ya nos escuchaste, es solo cuestión de tiempo. Una trampa. Era una trampa perfecta. Destruirlo me mataría. No destruirlo me condenaría lentamente. Entonces tuve una idea desesperada. No lo destruiría, lo desconectaría. Cortaría la energía gradualmente, no de golpe. Desmantelaría el sistema pieza por pieza, permitiendo que la energía se disipara lentamente. Pasé las siguientes 3 horas trabajando metódicamente. Desconecté cables uno por uno. Apagué transmisores gradualmente. Desarmé la instalación con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba. Las voces gritaban, suplicaban, me maldecían, me rogaban que me detuviera, me rogaban que continuara. Un caos de opiniones contradictorias, pero continué, hasta que finalmente el último transmisor se apagó, la última luz se extinguió. Silencio, silencio completo por primera vez en horas. Y entonces, muy suave, escuché un suspiro colectivo, como si cientos de personas hubieran exhalado su último aliento al mismo tiempo. Y luego, nada. Subí del sótano cuando estaba amaneciendo. El edificio se sentía diferente, más ligero, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Nunca le conté a nadie lo que encontré. ¿Quién me creería? Simplemente renuncié al día siguiente, citando razones personales. Radio Milenio cerró 3 meses después. Problemas financieros, dijeron. Pero yo creo que el edificio simplemente ya no tenía la energía oscura que lo había mantenido activo durante décadas. El edificio fue demolido el año pasado. Ahora hay un estacionamiento en su lugar. Pero a veces, cuando paso en auto por ahí tarde en la noche, apago la radio. Porque ocasionalmente, muy ocasionalmente, todavía escucho voces en las estáticas entre estaciones. Voces que susurran, gracias, o tal vez sea solo mi imaginación. Tal vez fueron liberados realmente, o tal vez algunas voces nunca encuentran el silencio completo. No lo sé, y prefiero no averiguarlo. Eso es lo que pasó según Sebastián me contó. Me dijo que jamás volvió a trabajar en radio, que ahora tiene un empleo completamente diferente, lejos de cualquier tipo de transmisión. Si esta historia te impactó tanto como a mí, déjame saber en los comentarios qué piensas. Y si alguna vez trabajaste en radio, televisión o cualquier medio de comunicación y experimentaste algo inexplicable, me encantaría conocer tu versión. A veces ayuda a saber que no estamos solos en estas experiencias. Descansa bien, cuídate mucho y nos escuchamos pronto en la siguiente historia. Bebim.